Yandelis González. Adelante. Si le podemos permitir el micrófono. Vale. Adelante. ¿Me escuchan? Ok, vamos. ¿Todos escuchan? Todos escuchan, no escuchan, es que yo soy alérgica al micrófono. Pégate un poco, por favor. No me pego mucho, soy alérgica, te dije. Ahora, ¿me escuchas? Ahora sí me escucho. La ponencia que le voy a leer hoy se llama Envejecer, una aproximación al análisis de la ayer nuestra de cada día, de Luis Rafael Sánchez, y esta noche junto, Amándonos Tanto, de Maruja Villalta, a través de Crisol, de la vejez, de Simón de Beauvoir. Mi texto empieza con dos epígrafes de dos poetas, uno nicaragüense, una poeta uruguaya, poeta nicaragüense Rubén Darío, en su poema Canción de Otoño en Primavera nos dice: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Y la próxima estrofa, el próximo poema es de la obra de Juana de Barboro. Dice Juana de Barboro: tómame ahora que aún es temprano y llevo dagas nuevas en las manos. Después, yo no sé, que nada de esto más tarde tendré, que entonces inútil será tu deseo, como ofrenda puesta sobre un mausoleo. Juana de Barboro. Hace 7 años, con motivo de la celebración de la Semana de la Lengua, tuvimos el honor de que caminara por nuestro recinto el autor de una de las obras que hoy vamos a analizar, Luis Rafael Sánchez. Este autor puertorriqueño, oriundo de Humacao, ha sobresalido tanto en el cuento, en la novela, como en el ensayo y en el teatro. Entre sus obras más importantes están El cuento de camisa, de 1966, colección de cuentos donde aparece uno de los primeros cuentos puertorriqueños que extrae a la palestra pública la situación discriminatoria que vive el homosexual en nuestro país. La guaracha de Macho Camacho, de 1976, y cito, novela que centra su eje discursivo en el lenguaje, mostrando un tratamiento muy especial del habla de puertorriqueño bajo el registro literario y del diálogo de la cultura popular. Fin de cita. No obstante, las obras de teatro en las que centraré mi análisis en esta ocasión será La ayer nuestra de cada día, 1976, de Luis Rafael Sánchez, y Esta noche juntos, amándonos tanto, 1970, de la dramaturga y directora mexicana Maruja Villalta. Ambas obras escritas en la misma década. En este trabajo pretendemos analizar la vida de los envejecientes y algunos estereotipos sociales que hay en contra de esta población. En este estudio se usará como marco teórico lo expuesto por Simón de Beauvoir en su libro La vejez, escrito en 1970. Es decir, enmarcaremos nuestro análisis sobre la vejez en la década del 70, aunque este tema es uno vigente y que nos compete a todos. En La vejez, la filósofa francesa hace un recorrido a través de diferentes culturas y literatura para presentarnos la visión del envejeciente a través de la historia. En las primeras páginas de esta investigación, la estudiosa comienza señalándonos que el tema de la vejez nadie quiere hablar y que en la sociedad el anciano carece de importancia debido a que no tiene la fuerza económica para reclamar sus derechos. La investigadora sostiene que la sociedad condena a los ancianos a la miseria debido
a la precariedad económica en la que viven después de la jubilación, problemas de salud y de vivienda. El adulto parece ignorar que llegará a esa edad y los jóvenes tienden a ridiculizar al anciano. De Beauvoir apunta que cuando el anciano busca reivindicar su situación y manifiesta sus deseos y sus emociones, incomoda al otro. Además, nos menciona que el amor, los celos son sentimientos que en el anciano se tildan de ridículo. Igualmente, nos argumenta que la sociedad ve con desagrado la sexualidad entre los ancianos y la cataloga como repugnante. En la revisión literaria que hace de Beauvoir a través sobre la vejez nos presenta cómo los estereotipos contra los viejos pasan de un siglo a otro hasta llegar al siglo XX. Y podemos decir que algunos de estos estereotipos el siglo XXI los ha heredado. La escritora nos comenta que entre los hitos comunes sobre la vejez que han pasado a través de los siglos están en compararla con el otoño, con el invierno y con la sombría tristeza del crepúsculo. La filósofa también nos menciona que a través de la literatura se creó una visión misógina del anciano. Por ejemplo, nos señala que Erasmo la describe como, cito, decrépita, cadáveres ambulantes, osamentas infestadas que exhalan por todas partes un olor sepulcral, fin de cita, y que Rojas en la Celestina las caracteriza como alcahuetas, rufianas, interesadas, intrigantes y lúbricas. En cambio, el viejo puede ser bueno o cascarrabia y es ridiculizado en el teatro cómico. De Beauvoir repara en el teatro del absurdo, específicamente en la obra La Silla de Ionesco, y plantea que, cito, la vejez no es en Ionesco el límite extremo de la condición humana, sino esa condición misma, por fin desmascarada. No interesan los viejos por ellos mismos, son utilizados como medio para expresar una condición del hombre, fin de cita. Es por todo lo que anteriormente expuesto por Simone de Beauvoir sobre la vejez que se encaminan nuestros pasos a los personajes de Tisbe y Piáramo en La Ayer Nuestra de cada día y de Casimiro y Rosalía en Esta noche junto, amándonos tanto. Empecemos por La Ayer Nuestra de cada día. Lo primero que debemos de señalar es que los nombres de la pareja de ancianos nos remiten a la metamorfosis de Ovidio, específicamente a la tragedia histórica del amor de Priamo y Tisbe, que dará pie a Romeo y Julieta de William Shakespeare. Como es de esperarse, la historia de amor de La Ayer Nuestra de cada día tampoco tendrá un final feliz, pues es un amor que, cito, es un amor que vive 50 años asomado a la misma calle, viendo morir al mundo con la muerte del mundo, la de ellos, fin de cita. Igual manera, el nombre de la obra acarrea toda una carga religiosa y nos lleva a la oración del Padre Nuestro. Mas en esta obra los protagonistas no van a compartir el pan, sino la hiel, como lo señala Tisbe al decir. Entonces la asfixia, la angustia, el asco, en fin, la hiel nuestra de cada día seguirá prescindiendo nuestra agonía. Fin de cita. Por lo tanto, desde el mismo título de la obra, Sánchez nos va a marcar la angustia en que vive sus personajes. Ahora, ¿cómo son descritas estas parejas de ancianos de cada obra y cuán parecidas son estas descripciones con las que nos han brindado Simone de Beauvoir? Empecemos por el personaje de Tisbe, que se nos describe como tiene 70 y tantos, liviana como una pluma, ágil, arrugada de pie a cabeza, firme en el gesto, a punto de parecer dura, su rechonchez no afea su persona, y algún indiscreto podría decir que en ella, podría descubrir en ella un aire de niña vieja
o más un tono de añitos, de vieja niña, fin de cita. Mientras que Píramo es descrito como de 70 justo, que molestan a la vista, tal vez por su rostro hundido, como sin hueso, o de cráneo limpio de cabello, o las manos flaquísimas, o el encogimiento total del cuerpo que parece una masa amorfa de carne. Fin de cita. La descripción física de la mujer no es la estereotipada que por mucho tiempo ha caracterizado a la vieja en la literatura. Esta descripción pintaba a la vieja como fea, decrépita e interesada, de seno flácido, maloliente, entre otras cosas. Igualmente, la descripción de Píramo tampoco es la grotesca que provoca la risa. Ambas descripciones son humanas, es una visión humana de la vejez. Son descripciones en las que se ve el pasar de los años en el cuerpo del ser humano. La imagen del viejo que se ve en la obra Esta noche junto amándonos tanto tiende a estereotipar al envejeciente como malhumorado y cascarrabia. Hay que señalar que la dramaturga no describe físicamente a los personajes de Casimiro y Rosalía, solamente nos dice en la primera acotación al principio de la obra que la estancia comedor, donde se desarrolla la obra, es como un almacén de cosas viejas, entre ellas los únicos habitantes de ella, él y ella. E inferimos que son acumuladores porque en esta misma acotación nos dice acumulación de objetos, adornos inútiles, montones de periódicos sueltos en el suelo contra la pared, fin de cita. Mas lo que sabemos de estos personajes es a través del diálogo, y es a través del diálogo que nos vamos a conocer psicológicamente. Es por medio de sus conversaciones que nos enteramos que estos llevan 30 años de casados, que no tienen hijos, que viven solos, que se aíslan del mundo y que les gusta hacer daño. También sabemos que disfrutan de las desgracias que están pasando en el mundo, como el hambre, la guerra, la dictadura y el abuso político. Es decir, estos personajes son antisociales y por medio de sus acciones se ponen en manifiesto las características más grotescas de los seres humanos, lo que deja mal parado a la figura del envejeciente y se difunde una imagen estereotipada de esto. Por lo contrario, la caracterización física y como se verá más adelante la psicológica del envejeciente que hace Sánchez en su obra es una más lúcida. Mas las condiciones en las que viven los envejecientes en ambas obras no son económicamente favorables y saludables. En la ayer nuestra, los personajes luchan por sobrevivir. El anciano que nos presenta Sánchez es uno que vive en extrema pobreza, que recibe solamente 7.50 del bienestar público y que ni siquiera le llega. Tampoco puede tomar dinero prestado y ni siquiera coger fiados encargos en un colmado, por lo que no tiene para comer. La precariedad en la que vive es tanta que las ratas se pasean por las columnas del apartamento, tienen que compartir el baño con las demás personas del edificio y están a punto de desahucio. En cambio, los ancianos de Esta noche junto amándonos tanto viven de la pensión de Casimiro que, aunque no da para todas sus necesidades, le permite tener techo seguro y un plato de comida en la mesa que es café con leche y pan. Más en el apartamento en el que vive, todos los muebles muestran el paso del tiempo. En otras palabras, ambas parejas de envejecientes sufren de los estragos de no tener una buena jubilación, situación que pone en relieve la condición en la que viven gran parte de los envejecientes, pues cito, hoy sabemos que viejo y pobre es casi pleonasmo. La vejez exaspera las necesidades por su impotencia para satisfacerlas. Los viejos tienen hambre, tienen frío, se mueren. Fin de cita. Ante esta precariedad en la que viven algunos envejecientes, se sientan a esperar la muerte. Actitud que vemos representada en la obra de Sánchez como en la de Vilalta.
Estas dos parejas de ancianos, Pirámide, Tisbe, Casimiro y Rosalía, constantemente están pensando en la muerte. Estos ancianos saben que su fin está próximo, pues sus cuerpos y los achaques físicos se lo señalan. Es que, cito, a los 70 años hay que ir con tiento, despacito, despacito, porque ya la vida empieza a resbalarnos, comenta Pirámide. Mientras que Casimiro le dice a Rosalía: cuando menos se espera, un desenlace final, una flor que se marchita, un tejido que termina, una ilusión que muere. Y como el mito de Penélope, Rosalía teje y desteje, esperando el fin de su historia, pues cuando se termina una cosa, es el vacío, es el final, es la nada, es como si algo hubiera muerto, le comenta Casimiro a Rosalía. Es que los viejos saben que la muerte es la próxima etapa de la vida y paradójicamente viven esperándola. Por otro lado, los ancianos de ambas obras viven obsesionados con la guerra. Hay que reconocer que para esta época, para la época que fueron escritas estas obras, el mundo acababa de pasar por la guerra de Corea y que estaba viviendo la guerra de Vietnam. Es por esta razón que los personajes de Sánchez viven pensando en la Tercera Guerra Mundial y los de Vilalta mencionan el conflicto de Vietnam. Pirámide Tisbe ve en la Tercera Guerra Mundial una manera rápida para terminar su angustia existencial. Pirámide le comenta a Tisbe: te lo he dicho muchas veces, pobres nacimos, pobres morimos. Aquí en el Sol 13 nos acogerá la bomba. La Tercera Guerra Mundial va a acabar con todo. En cambio, Casimiro y Rosalía ven en la guerra la destrucción del otro y se alegran de la muerte de los otros. Mientras, mirando el periódico, Casimiro le comenta a Rosalía, cito: Vietnam sigue las matanzas, a lo que ella responde: muy bien, las matanzas son necesarias. Y él culmina diciendo: lástima que esto ya lo leímos el otro día. De esta manera se nos vuelve a presentar dos caracterizaciones diferentes del viejo: el que está preocupado por el fin de su existencia y el egoísta que se alegra de las desgracias ajenas y celebra que los demás se van a morir al igual que ellos. Aunque ambas caracterizaciones no son halagadoras y dejan un profundo vacío en el lector espectador, la personificación que nos hace Sánchez de los ancianos es una más conforme a las circunstancias reales. Esta caracterización no es la que enfatiza la crueldad y lo grotesco del ser humano, como es en el caso de los personajes de Vilalta. Los ancianos de Sánchez viven preocupados por subsistir y se consuelan pensando que la guerra le hará el favor de eliminar su agonía. Mas los problemas de salud y la pérdida de movilidad física evidencian día a día el final de la existencia del envejeciente, y al mismo tiempo que le señala que su tiempo de productividad ha terminado debido que, cito, con frecuencia el jubilado acuerda a su cuerpo la atención que ya no le reclama el trabajo, se queja de sus dolores para ocultarse a sí mismo que padece la pérdida del prestigio. Para muchos, la enfermedad sirve de excusa a la inferioridad que es en adelante su destino. Puede ser una jubilación egocéntrica. El cuerpo reclama ahora todos los cuidados, pero sus conductas se definen sobre un fondo de angustia muy real. Entre los problemas de salud que tiene Pirámide está problemas de riñón, úlcera, hinchazón de los pies, además se orina en la cama. Mientras Tisbe perdió la manera de ganarse la vida, pues ya sus manos no pueden restregar la ropa bien. Y nos comenta Tisbe: me quitaron el lavado, como las piezas regresaban amarillas, las manos se me han puesto flojas, no tengo fuerza para darle al cepillo, ya no puedo trabajar.
La situación de salud incapacita al anciano para conseguir un trabajo, aunque sea poco remunerado, y acrecienta la pobreza de los ancianos que los lleva a vivir a la miseria. Por otro lado, es interesante observar cómo los ancianos de esta noche, junto amándonos tanto como la ley nuestra de cada día, reparan en el hecho de no tener hijos. Este hijo que se espera que cuide de los padres cuando sea viejo, al igual que ellos cuidaron con él cuando era niño, pero que en algunos casos, como todos sabemos, la realidad es diferente. Hay que señalar que los sentimientos de estas dos parejas de envejecientes ante la falta de descendencia son distintos. En el caso de Casimiro y Rosalía se alegran de no haber tenido hijos y se echan la culpa uno al otro por no haber procreado, como se puede ver en el siguiente fragmento. Comenta Rosalía, si no lo tuvimos fue porque no pudimos. Casimiro, porque no quisimos. Ella, el RH y esas cosas. Casimiro, tú decías que te ibas a arruinar el cuerpo. Rosalía, tú que no tenías tiempo para educar hijos. Casimiro, nunca se habló del RH. Ella, en fin, no tiene importancia. Casimiro, claro que no la tiene. Rosalía, total, unos niños más o menos. En cambio, Píramo se siente frustrado por no haber podido darle hijo a Tisbe, mientras que Tisbe quiere ignorar el hecho, lo que marca su inconformidad por no haber podido tener hijos, como se puede ver en el siguiente parlamento. Cito. Píramo, yo que ni siquiera te di un hijo. Tisbe asombrada. Píramo, lo has hecho. Las palabras se llevan en el suelo de los zapatos, te han llegado a la boca. Píramo, ¿por qué callar si esperamos? Ni siquiera un hijo. Tisbe, calla. Píramo, esta jaula de viga aprisiona tus sueños. A pesar de sentir esta frustración y de la vida miseria que vive, Píramo le demuestra amor y busca a Tisbe y busca apoyarse en el dolor y sinsabores de la vida. Como se puede ver en el siguiente fragmento, en que Tisbe le pide un abrazo a Píramo. Tisbe, Píramo, Píramo, abrázame fuerte, fuerte, como si yo fuera una niña otra vez, como si yo fuese un peñón de tierra, como si yo fuese una flor chiquita. Abrázame fuerte para saber que aún queda algo Píramo, para vivir algo que no sea esta miseria horrible, algo que no sea esta jaula de ladrillo, algo que no sea este entrecruzado de vigas, ni este tiempo anciano, ni esta maldita oscuridad que empieza a comernos el alma. Por su parte, Píramo se desvive por cumplir la ilusión de Tisbe, que al final de la obra toma un veneno de rata para soplarle desde más allá los números ganadores de la bolita a su amada. A pesar de la muerte, Píramo le promete a Tisbe que cuidará de ella, que no la dejará sola. Dice, quedaré viviendo en ti por siempre. Como un cuerpo somos cualquier suma uno. Es decir, Píramo le jura amor eterno, ese amor que se junta frente a la muerte, que se juran frente a la muerte los amantes de Ovidio. Mas en realidad es Píramo, la realidad es que Píramo deja sola a Tisbe, pues no puede soportar la vida que lleva y no puede haber y él no puede, espérense que me fui. La realidad es que no puede dejar sola a Tisbe, pues no puede soportar la vida que lleva y de no haber podido cumplir los roles sociales que le exigen el hombre y que le da miedo esperar el inminente desahucio. Es que cuando el hombre envejece a punta de Beauvoir, pierde sus capacidades, se presenta como otro, entonces se convierte mucho más radical que la mujer en puro objeto. La mujer es necesaria para la sociedad, no sirve para nada ni para monedas de cambio,
ni reproductor. En cambio, el hombre no sirve ni para moneda de cambio, ni para reproductor, ni productor, es una carga. Es frente a esta degradación social y a la condición de pobreza en la que vive Píramo como el envejeciente, como otro envejeciente que se quita la vida. ¿Cuánto me queda? 3? Okay. Déjame saltar acá. Para ahora. Vamos a saltar y vamos a hablar sobre la sexualidad. Entonces vamos acá. Vamos a hablar sobre la sexualidad porque me dijeron que estoy quedando. Entonces, no obstante, a pesar del amor o desamor, la sexualidad queda anulada en ambas parejas debido a la presión social. Argumenta de Beauvoir que las personas de edad se pliegan al ideal convencional que les es propuesto, temen al escándalo o simplemente al ridículo, se vuelven esclavos del qué dirán, se imbuyen de la cocina, de la decencia, de la castidad impuesta por la sociedad, sus propios deseos la vergüenza, los niegan y se rehúsan ante sus propios ojos a ser el viejo lúdico y la vieja desvergonzada. Es por esta razón que frente a la insinuación de Thisbe, Píramo le dice que hace 20 años que no hace tontería, que son viejos y que le da vergüenza. Sin embargo, Thisbe se niega a aceptar la excusa de Píramo y le dice, somos marido y mujer, ven que te enseño. Y a lo que él responde, recuerda que padezco del corazón. Este parlamento termina con las acotaciones que nos dicen que Thisbe se acerca a Píramo para besarlo en la boca, cierra los ojos, pero ninguno de los dos se mueve. Entonces Píramo se retira. Ambos reconocen que le da vergüenza, que se ven de forma diferente, como señala Píramo a Thisbe. Ella, tú eres otra cosa, mi mujer, mi madre, mi hija. No es otra cosa. Y ella le responde, tú también, mi marido, mi padre, mi hijo. Otra cosa, pero muchas juntas. Reconocemos que la perspectiva social es en la que tenemos, se nos lleva a ver que la pareja, con el pasar de los años, se termina el deseo en la pareja y la relación de la pareja se transforma y nos convertimos en familia, en buenos amigos, y que la única satisfacción que nos queda es una buena conversación de sobremesa que puede ser tan tóxica como la de Casimiro y Rosalía todos los días, todas las noches durante la cena. Lo de Casimiro se lo cuento después de Rosalía. En la escena que le estaba comentando, le comento en el texto, está Casimiro con el maniquí de Rosalía, un vestido, él se pone a bailar con el maniquí, empieza a enamorar al maniquí, entonces Rosalía le dice, me estás haciendo el amor, me deseas, yo eso lo... deja que no, entonces la siento. Ella también, al igual que Píramo, rechaza la sexualidad. Entonces, por eso es que la sexualidad en ambas obras, la sexualidad del anciano queda anulada. Entonces, termino porque me queda menos de un minuto. Aunque algunos parlamentos de esta obra dan risa, los personajes de Sancha y Vilalta muestran la cruda realidad en la que viven los ancianos en nuestro país y en muchos otros. Es una realidad de la que no podemos desviar la vista, pues todos llegaremos a la vejez, debido que es parte de nuestra naturaleza humana. Es que, como concluye Simone de Beauvoir, cito, cuando se ha comprendido lo que es la condición de los viejos, no es posible conformarse con reclamar una política de vejez más generosa, un aumento de pensiones, alojamientos sanos y ocios organizados. Todo el sistema es lo que está en juego y la reivindicación no puede sino ser radical, cambiar la vida. Gracias.
profesor Grateroli. Le damos la bienvenida a colegas estudiantes que han estado ya añadiéndose a este encuentro. Les aprovechamos para recordar que hoy, si todavía no ha completado su programa académico para agosto, les invitamos a considerar la literatura española, la hispanoamericana, la puertorriqueña, así como los cursos de Bellas Artes del Departamento de Humanidades, de Teatro, Música y Arte. Adelante, compañero Grateroli. Gracias. Saludos. Mi presentación se titula Fascinación de la Sagrada Cibernética, el recorrido del Gran Espíritu en la sala. Mediante la obra teatral Casi el alma, el maestro Luis Rafael Sánchez nos lega un texto de gran profundidad, invitándonos a reflexionar sobre nuestra condición de país, así como nuestra interioridad anímica y espiritual, ese ser religado al otro, la religión de nosotros. Siguiendo el legado que inició Pablo Cabrera al estrenarla en el 1964, la profesora y directora de la MIN Santiago, con mucho esfuerzo y dedicación, nos ha obsequiado en los pasados días una nueva adaptación protagonizada por los excelentes estudiantes actores oriundos del área este, como son Ariana Vega y Luni Camacho, interpretando respectivamente a Maggie y al hombre. En adición, dos baluartes de las artes escénicas puertorriqueñas, como Carmen Zeta y José Hernández, nos brindaron lo mejor de sí para encarnar los personajes de la señora y el enviado. O Casi el alma constituye una de esas obras que con el pasar del tiempo van adquiriendo más y más actualidad y pertinencia con el cúmulo de pasiones, deseos, conflictos que la humanidad va tejiendo y desenvolviendo. Varios aspectos medulares de la existencia, tales como la concepción de Dios, la condición humana, la libertad, la muerte, el porvenir y el poder político, por mencionar solo algunos, nos sumergen en un diálogo eterno e inculminable con los planteamientos de algunos pensadores existencialistas como Sartre, Camus y en especial con la pensadora feminista Simone de Beauvoir. En adición, podemos ver aspectos presentes del genealogismo nietzscheano y de la dialéctica marxiana, así como la hermenéutica fáctica de Martin Heidegger, sin dejar a un lado herramientas metodológicas que el regionalismo ontológico de la fenomenología nos pone a nuestra disposición en pos de pensar la realidad contenida en las letras de nuestro humacaeño universal. Por consiguiente, abordaremos la condición de la mujer vista en el maltrato sufrida por Maggie, también la naturaleza de la manipulación religiosa y, en adición, indagaremos sobre la manera en que Fyodor Dostoyevsky influye o inspira a nuestro escritor humacaeño. No solo veremos múltiples paralelismos entre Luis Rafael Sánchez y Dostoyevsky, como lo que pudiera ser la venganza parricida compartida por Maggie y por Iván Karamazov desde el olvido selectivo que brota del inconsciente, sino también como parte del célebre capítulo del Gran Inquisidor. El maestro Luis Rafael Sánchez nos narra esa especie de teodicea ambientada en una casucha destartalada en la cual, bajo unas vigas acomodadas entre un montón de cachivaches, se confundía una mujer llamada Maggie. Esta se presentaba a salir con sus amigas al cine cuando la melodía de una sinfónica capta su atención. Al ver la procedencia se percata de quien la toca es un hombre con extraña pinta. Este, con porte de payaso y clérigo, se vale de su hechizante carisma y su insistencia para acceder a la sala de la mujer. Luego de un sinnúmero de intercambios, flirteos proféticos y escatología carnal, el hombre logra que la mujer acceda a anunciar un milagro. A gritos, en plena calle de la vecindad, Maggie dice que ha visto a Dios en una nube de fuego y que éste anunciaba la pronta llegada de su hijo. Todos, desde su amiga que se había hecho 4 abortos, hasta el vendedor de leche, se inclinaron ante la plenitud de gracia y santidad de la ahora recién bautizada Magdalena.
La multitud ávida del milagro y el misterio reverenciaban y seguían los pasos de la mujer a donde quiera. La tocaban, arrancaban sus vestiduras, tomaban pedazos de su traje para sanar en búsqueda de redención y salvación. Tal acontecimiento sacó a todos de sus vidas rutinarias y los sumergió en la solemnidad y la devoción total, tanto hacia ella y más aún al que viene detrás de ella, el hombre, el Hijo de Dios. Mas iba siendo inducida por las artimañas del hombre, que eran de retoricismo, carisma, pero que van sumiéndola en un entramado de manipulación, chantaje e incluso intimidación gestual y física, lo cual podemos ver como un claro ejemplo de violencia contra la mujer. Sin embargo, también podemos apreciar que, lejos de construir el hombre y la mujer dos polos blanco y negro, propios de un maniqueísmo, el alma de la mujer es a su vez un complejo escenario de viejas culpas en vías de espera y redención, sufrimientos autoinfligidos, formas expiatorias diversas, impulso a la huida, pero a su vez cierta disposición hacia la servidumbre voluntaria ante el poder fascinador de ese gran enigma que por momentos logra sacarla de la rutina y la nada hacia su cruzada de salvarse a sí misma mediante la salvación de Dios. El hombre la utiliza para continuar con su mercadotecnia de la salvación mediante diversos combos y planes de financiamiento. Incluso crea una nueva comunidad de fe denominada como Dios S.A., o sea, Sociedad Anónima. Sin embargo, la misma mujer afirma al final que él ha cambiado. En un inicio pensaba hacerse rico a través del ciego temor de las almas, pero ahora padece delirios de grandeza. Piensa que Dios Todopoderoso se ha mudado a sus entrañas. Finalmente, tenemos los personajes de la señora, una dama cívica que ve la religión como medio de estatus social y para realizar su imagen. Un ejemplo de la religión y de la concepción de Dios sin devoción alguna, es decir, Dios como suplemento, mercancía para el consumo y la gratificación instantánea como cualquier mercancía o cualquier droga. Por otro lado, tenemos el personaje del enviado, representando la alta jerarquía eclesiástica e institucional, quien opta por transar por el mal menor, dándole prioridad al hecho de que la fe habría aumentado, tal como se refleja en las ofrendas. Por un lado, creo importante comenzar por establecer una relación en este texto con la vertiente filosófica a la cual más se le vincula, el existencialismo. En primer lugar, hay que destacar que para dicha vertiente el término existencia es de carácter abierto e indeterminado. No es como conocemos existencia, esto que está aquí, aquello que está allá, lo fáctico, lo presencial. La existencia viene de la palabra existere, del latín existar, lo cual implica un dejar de ser lo que es, un salir de sí, trascender su inmediatez, desdoblándose vertiéndose en posibilidades fuera de sí. El existencialismo plantea que no hay una esencia humana que nos determine y nos circunscriba. Como bien dice Jean-Paul Sartre, el ser humano está condenado a ser libre. Sin embargo, esa libertad implica un gran peso y responsabilidad que gran parte de la humanidad no quiere asumir. Sobre este asunto de la libertad, hay muchas premisas que nutrieron a Luis Rafael Sánchez, como ya mencioné, que estoy casi seguro que lo inspiraron, y es de parte de Fyodor Dostoyevsky y, como mencioné, el Gran Inquisidor. En su obra dostoyevskiana, el inquisidor le reprocha a Jesús haberse ido, mientras ellos tenían que quedarse y lidiar con el problema del ser humano. Ellos mismos, los depositarios del gran secreto, que al igual que el hombre están conscientes de ser salvaguarda de una gran mentira. Una mentira hecha para criaturas de la cobardía, el miedo y siempre ávidas de misterio e ilusión. De manera similar, Luis Rafael Sánchez pone en boca del hombre: he fabricado la verdad. Tienes que aprender muchas cosas,
La verdad es casi siempre mentira, pero está tan bien construida que incluso los que lo saben llegan a creer la mentira de que es verdad. Sobre esto, la mujer Maggie le responde que ella no lo creerá. Ella también fue forjadora de esa mentira. A estas palabras de la mujer, el hombre le dice: aunque en el fondo quieras que así fuera, te gustaría ser una santa, te gustaría tener visiones, te gustaría. Dime, ¿qué sentiste cuando te aclamaban? Cosa que nos recuerda esa memorable parte de los hermanos Karamazov, la cual ocurre en la sala de la casa, otra vez en una sala. Allí el ilustrado y agnóstico Iván Karamazov tiene una conversación con un célebre personaje vestido de gris y quejándose de los dolores de la reuma, Satanás. Este no solo le riposta a Iván Karamazov con sarcasmo, ironía, incluso le cita Descartes y de todo, sino que lo lleva a confesar que efectivamente, si bien él no es otra cosa que un producto de su mente en estado de alucinación, tal alucinación no es otra cosa que el deseo por parte de Iván Karamazov, ese deseo inconsciente de querer la posibilidad de que hay un más allá, que la existencia tiene sentido, que nos salve de la peor maldición, esa nada, ese vacío que nos obliga a elegir y construir sobre lo indeterminado, a tener que ser nosotros mismos los que le demos significado y contenido a cada decisión que tenemos. En el fondo, Iván Karamazov no solo se reprocha aceptar que él, Satanás, que se complace citando que es Satanás, tenía razón, sino que en el fondo, detrás de su supuesto agnosticismo ilustrado, él quería creer que había un orden más allá más allá. Pues si Dios no existe, todo está permitido. Igualmente tenemos a Magdalena teniendo que aceptar ante las palabras de esa especie de demonio, de esa especie de demonio de sofá, autodominado hijo de Dios, cuando le dice: aunque en el fondo quisieras que así fuera, te gustaría ser una santa, te gustaría tener visiones, te gustaría, dime, sentiste cuando te aclamaban. Ella quería salvar a Dios, al verdadero Dios, no esa proyección humana de Dios, sociedad anónima, sino al Dios de los cielos. ¿Qué es el Dios de la sociedad anónima? Por un lado tenemos en cuenta el concepto Dasman, el uno, que maneja el uno, la multitud anónima, que mediante el cual el lenguaje, eso que Heidegger llama la casa del ser, se vuelve habladuría, cháchara, dichos repetitivos que todos dicen de manera irreflexiva, por eso de decir algo. Es en palabras de Heidegger, el anónimo se dice, se hace, se cree, pero de manera irreflexiva. Ese anónimo que en boca tuya o del otro apalabrea, pero quien realmente habla es nadie y todos a la vez, la multitud de forma anónima, sin responsabilidad, por lo cual nos fundimos y escondemos en ella. Ya lo vimos en las palabras vacías de la multitud que decía, que la multitud decía en boca de nadie: yo no me meto en la vida de nadie, todos tenemos el agua hasta el cuello, cada cual echa como puede hasta que le llega la hora. Nadie hace nada por nadie, por ahí sigue. Y el otro ni nadie tiene derecho a vivir la vida de uno. Es sumamente irónico, porque ella está repitiendo lo que otras vidas le repitieron a ella, de manera casi mecánica, para no pensar, sino solo decir. En este caso, la mujer repite un discurso colectivo preprogramado en favor del individualismo aislante. Mas por otro lado, tenemos aquí la manera en la cual el hombre va expandiéndonos a esa noción de Dios, como lo plantea el filósofo Feuerbach en su obra La esencia del cristianismo. En ella Feuerbach define a Dios como esa forma mediante la cual nos alienamos de nosotros mismos y de todos nuestras aspiraciones e ilusiones de trascendencia, relegándolas a un más allá divino e inaccesible, al ámbito del misterio como especie de autonegación y desdoblamiento de nuestro propio ser. Construimos con esa gran quimera fuera de sí como símbolo de nuestra renuncia,
de claudicar a nuestra autorrealización y a elegir de manera propia y auténtica. Según el existencialismo, la existencia es un aspirar, por cuanto es un constante decidir y elegir. Esto implica un constante movimiento, un proyectarse, proyección, un lanzarse hacia afuera, fuera de sí, viéndonos en posibilidades múltiples y abiertas. Somos así futurización indeterminada e insondable. Sin embargo, tal proyecto, tal concepción de ser simultáneamente y querer ser, se vuelve renuncia a ella en pos de esa esencia. Ávidos de esa esencia que nos define, prescindimos de toda proyección existencial para reducirse a lo programático. Importante la palabra programático, que viene de programa, lo que ya de grammar, lo que ya está prescrito. O sea, lo programático, lo que ya está predeterminado. Después de todo, recordemos las palabras del hombre diciendo la Maggie, todo lo que ya está escrito desde antes de la creación, y ella misma afirma, yo siempre pierdo aún desde antes de nacer. Por consiguiente, la existencia propia y libre queda nula para ser reducidos a esencia definida conforme al plan programático de un más allá, llámese Dios, mercado, iglesia, publicidad, la Comaya y Fonseca, patriarcado, la Junta o el colonizador, que nos viene a rescatar con los 32 millones de FEMA a obtener el fondo, o como bien dicen las criaturas dostoyevskianas, rogándole al gran inquisidor, sálvanos de nosotros mismos. Danos ese material para seguir autoengañándonos, o como hace Edipo, sacándose los ojos para no ver. Así que defíneme, no olvidemos la manera tan patética en que el hombre se va introduciendo en la sala y la mente de Maggie diciéndole, es mi debilidad mirar a la gente, lo sigo con la vista hasta que se hace en un punto en la lejanía y trato de atravesarle la piel y sentarme en su propio corazón. La piedad me pone hasta el punto de las lágrimas, las imagino en las situaciones más difíciles y desgraciadas para aprender y compadecerlas, sobre todo con pasión, ¿sí? Hasta que los defino. Definir es delimitar, ya mencionamos, no existir, sino que me hagan consistir, conforme a una esencia ya dada, la esencia del hombre, la esencia de la mujer, determinada a consistir dócilmente como un apéndice de la vida del hombre. En esa realidad patriarcal donde la mujer, lejos de ser mundo de vida, es reivindificada dentro del conjunto de cosas, tal como lo podemos apreciar desde un comienzo, donde ella se confunde con las vigas y los tereques. Es decir, donde ella pues queda cosificada, constituida en reivindicar una cosa más. Déjame dar un poco para adelante. Estamos Por un lado, esa negación induce a proyectarnos falsamente un fuera de sí, un yo ideal que se nos presenta en las vitrinas, en la mercadería. La mercadería nos persiste y nos hace ser. A ese se reduce nuestro mundo de vida, nuestro Lebenswelt, eso que en alemán significa mundo de vida, a ese cuerpo y depositario de lo que la lógica capitalista realmente implica existir, brindar posibilidades. ¿De qué manera? Mediante la mercancía. Básicamente no existimos, la mercancía es lo que realmente existe, y ella nos hace consistir. Dentro de esa lógica, con la palabra del joven Marx, el verdadero espíritu absoluto es el dinero. Aún las instituciones eclesiásticas han sucumbido ante la gran capacidad de ese espíritu universal de transformarlo todo en su opuesto, determinarlo todo bajo sus designios de valor, de cambio, acumulación de ganancia de capital. Es ante ese llamado de que tanto la señora como el enviado, como representantes de un fervor institucionalizado, ajustaron sus determinaciones conforme a una jerarquía axiológica en la cual los valores sagrados, éticos, morales y demás se subordinan al valor supremo del capital.
el gran Dios de la sociedad capitalista. Sin embargo, estamos viviendo un mundo convulso en el cual la lógica del libre mercado y en la cual todo se reduce a una costo-efectividad ganancial, haciendo de la vida carente de sentido, un cúmulo de momentos vacíos, repetitivos, siendo no solo empobrecidos y reducidos a mercancía a fuerza de trabajo para ser explotada, sino ser consumidores de gratificaciones efímeras, sino también desarraigados de toda ilusión y sentido, sumergiéndonos en el peor de los regímenes, el nihilismo, el imperio de la vacuidad y el sinsentido. Es curioso que en tiempos donde parecería que la historia llegó a su fin saliendo del sistema de libre mercado como el gran triunfador, de momento vuelve un espectro a recorrer Europa y más allá de Europa. Un espectro al cual podemos, en términos dostoyevskianos, llamar el gran espíritu. Muchas veces revestido de lobo tirano, gran líder salvador, y que en esta sala, la sala de la mujer, ese gran espíritu se introdujo revestido de hombre. Por un lado, debemos tomar en cuenta cómo precisamente el hombre busca una concepción más humana, más natural, más íntima de Dios, un Dios hombre, del cual todos seamos sus hijos. Incluso un cierto grado nos evoca la raíz del cristianismo que se nutre del legado era cristiano en la antigua Grecia. Esa en la cual Dios no es otra cosa que la fisis, la naturaleza, de la cual todos y somos partes, naturaleza que está para ser contemplada y no dominada, que en su despliegue muestra su pensar, forma de pensar que no se limita a la racionalidad lógica, ni tampoco es solo una facultad individual, sino un pensar del cual todos somos parte de ella, de esa naturaleza que se nos muestra de manera afectiva, lúdica, erótica, extasiante, en fin, todas esas fuerzas que el Polemos guerra pone a chocar en la fisis, y por cuanto somos parte de ella, también así se manifiesta en nuestra interioridad espiritual. Es decir, somos parte de una fisis, la naturaleza es fisis, y eso se manifiesta en todo nuestro ser. Importante también, para ir resumiendo, porque no me va a dar tiempo, básicamente parto de la dualidad de conceptos que utiliza Friedrich Nietzsche, de lo apolíneo y lo dionisiaco, cómo se articulan en la obra O casi el alma de Luis Rafael Sánchez, en la cual lo apolíneo, lo de lejos, lo institucionalizado es representado por un lado en el enviado, en la religión institucional, esa que ya claudicó ante el imperio del capital, pero la gente necesita algo más, y ahí está el personaje del hombre, interiorizándote en lo dionisiaco, en esa intimidad, ese ámbito del éxtasis, de la embriaguez. Eso que se manifiesta en el gran espíritu y que está como un espectro recorriendo gran parte del mundo, no solamente Europa. Le llamo el gran espíritu, pero también tiene otros nombres, un nombre muy utilizado y a veces abusado y hasta trivializado. Por eso le llamo a este ensayo fascinación, porque ese gran espíritu no es otra cosa que el fascismo. Un fascismo que se está vertiendo de múltiples maneras, desde Bolsonaro, Europa, de todas partes, y aquí ya lo estamos viendo. Y eso es parte de lo que debemos ir tomando en cuenta, y para ir culminando, cómo las diversas formas en que este tipo de neofascismo va cerrando los espacios de la cultura, va haciendo que, digamos, un Moreira que lo veo de aquí, pues en un futuro yo no sé si Moreira tenga que exponer su arte en el Museo de Cera junto con los dinosaurios de fondo. Espero yo que no. Y así sucesivamente terminemos cerrando los teatros, o como una columna que sacó la dramaturga Silvia Bofill hace unos días, donde ella va hacia un teatro clausurado, convertido en un depósito de cajas, en un país de ruinas, donde el fundamentalismo básicamente se alinea con la ruina para calcomer nuestras almas y así poder manipularnos mejor. Gracias, eso es todo. Mucho que dialogar con el profesor Grateroli desde la dramatología con respecto a la interpretación de O casi el alma,
De mi parte quiero felicitarle y en algún momento continuar el diálogo desde cómo las formas dramáticas que escoge Luis Rafael Sánchez también nos están abriendo camino en cuanto al discurso o los discursos de la obra, por supuesto. Mientras tanto, celebremos a una mujer que defendió hasta el final su identidad como Maggie, la del número 7, frente a la atrocidad de la falsedad religiosa. Muy agradecida por ese trabajo. Les presento ahora a la doctora Alina Luz Santiago. Adelante. Buenos días a todos estos seres humanos extraordinarios que hay aquí, esas almas puras que también viven en ellos, porque todos los que aquí estamos así somos, sobre todo a los estudiantes y a los compañeros. Luego de escuchar estas dos ponencias maravillosas, no es mucho lo que humildemente puedo aportar, porque es un poco la extensión de estos temas que les aseguro que no nos los conversamos. La belleza de la obra de Luis Rafael Sánchez es que ahora la valoramos todavía más, no porque no quisiéramos compartirnos los trabajos de que queríamos específicamente conversar, sino porque ciertamente el trabajo académico no nos lo permite, pero este es el espacio para eso. Agradezco muchísimo la presencia de los compañeros del Departamento de Humanidades, porque tener la presencia de un compañero tan respetado y tan querido del departamento junto a la de Anamín Santiago es para nosotros pues crecer, y les agradezco mucho que estemos creciendo, y es para ustedes jóvenes, para los estudiantes. Mi texto lo titulé Las mujeres y sus márgenes en una voz en cuerpo de camisa, y le puse un epígrafe que es de uno de los mismos cuentos que aparecen en el cuerpo de camisa, en esa colección de cuentos, primera publicación de Luis Rafael Sánchez. El epígrafe dice: caballero honorable desea corresponderse con dama exquisita que aún sueñe. Luis Rafael Sánchez, un macaeño nacido en 1936. Vivía en uno de los barrios cercanos aquí, y son muchos los macaeños que me han conversado de su infancia junto a él. Fueron muchos los intentos del Centro Cultural Antonia Sáez mientras estuve con la encomienda de presidirlo, porque se reconociera y que, como en cualquier otro pueblo del mundo, incluyendo los Estados Unidos, que uno va a cualquier pueblecito y en cualquier esquina hay el museo de la señora que tejía, de la señora que leía las cartas, que por lo menos nosotros tuviéramos una memorabilia, algo cerca para el que nos visitara. Pero no, en lo que debe ser el edificio del Centro Cultural, pues habrá oficinas gubernamentales. Un poco lo que estaba conversando el compañero. Fue actor, yo creo que sigue siendo actor. Estudió en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, en la Universidad del Estado de Nueva York, en Columbia University, y se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor, actualmente retirado, y digo es porque no va a dejar de profesar, de nuestra Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, pero sobre todo es nuestro escritor amado, ese a quien el laureado Premio Nobel Carlos Fuentes llamó Príncipe de las Letras Hispanoamericanas. Se presenta como escritor en 1966 al publicar una colección de cuentos escritos en puertorriqueño, con el corazón puesto en los aún márgenes del mundo, titulado En cuerpo de camisa.
A esas marginalidades las presenta una voz narrativa en cuerpo de camisa, sin los atuendos profesionales de corbata y gabán, en camisa como uno más del barrio, o sea, Humacao y también San Juan, repetidos al infinito en un mundo que 56 años después parece haberse achicado y a la vez multiplicado en sus barrios y sus marginalidades. De entre ellas, esta voz se detiene en las mujeres, sus voces, sus imágenes, sus presencias en un mundo de aparentes luchas binarias de género, de clase, de cultura, resumidos en el viejo truco binarista entre los que ostentan el poder y los que no. Entre esos, una voz que anda en cuerpo de camisa. Y que ya asumió pues todas esas luchas. Disculpen que acá, ok. Entre esos, una voz que anda en cuerpo de camisa, que ya asumió partido en esa lucha, con los que andan también en cuerpo de camisa, y de entre ellos, las mujeres y todos sus posibles márgenes. Delia es el primer nombre de mujer con el que comienza el libro, el cuento, que sabe a paraíso. Se llama, así es el título, que sabe a paraíso. La voz narrativa en tercera persona parece fundirse en la del personaje, desde donde se describe sinestésicamente qué es lo que sabe a paraíso. Y cito: la hierba dulzona, la tecata sabrosa y la puya salvadora habían levantado su altar de tristeza. Cierro la cita. Este personaje no tiene nombre. Da igual cómo se llame. Es cualquiera para quien el paraíso se define como, y cito, el desembarco del placer. Cierro cita. Sin embargo, la víctima que propicia y paga por ese placer es Delia. Y cito cómo la llama. Ella le regalaba ese mundo con solo gemir un deleite. Y es que Delia pagaba ese boleto al paraíso con su cuerpo, desde aquel día en que, en medio del infierno de la desesperación, todos los del grupo que quieren el paraíso la violaron, mientras su hombre, ese hombre por quien ella hacía todo, cruzaba el mareo que lo llevaría al paraíso. Cito cómo describe esta violación esa voz en cuerpo de camisa. Y estaba Chucabuya con el tajo impresionante que le hospedaba a media cara, y el decreto de la felicidad total se cumplía cabalmente, sin que por un momento palideciera, ni siquiera cuando Bienve empezó a besar los hombros de Delia, ni siquiera cuando Chino comenzó a besar las manos de Delia, ni siquiera cuando Manolín empezó a besar los muslos de Delia, ni siquiera cuando Nicolás Gutiérrez empezó a besar las piernas de Delia, ni siquiera cuando Pescadito empezó el derrumbamiento de Delia para efectuar la posesión absoluta. Era felicidad lo que emanaba de los cuerpos. Felicidad, la visita al paraíso. Cierro la cita. Sin embargo, y abro cita otra vez, Delia miraba la silueta desde el piso de su resurrección. Delia, ella es la víctima que abrirá siempre las puertas del paraíso a su hombre. Tanto así que después de la repetición de las letanías a la santa droga, que dice así: puya prudentísima, puya venerable, puya laudable, puya poderosa, puya honorable, puya insignia de devoción, puya que ampara y protege. Después de recitar esa letanía, termina prometiéndole: mañana estarás conmigo en el paraíso. Cierro cita. En fin, el personaje de Delia nos abre la colección de cuentos que nos llevará en excursión entre Humacao, Santurce y Nueva York.
En un viaje nada cómodo hacia el corazón de los más humildes de la tierra, en abierta alusión a los principios cristianos y sus instituciones que parecen olvidarlos. Delia, intoxicada por un mal amor en su afán de complacerlo, cumpliendo su rol de hembra, objeto de deseo, se entrega en cuerpo y alma para alcanzar junto a su hombre un paraíso. Algunos, pues no son muchos a los que tienen acceso, aquellos que tienen que desterritorializarse a espacios sin mayores diferencias sociales, antes por el contrario, a un lugar en que ni el idioma conoce y el único similar a tu patria es la fuga al paraíso. Según lo reconoce el filósofo Gilles Deleuze, el proceso de desterritorializarse supone una línea de fuga y esa fuga puede devenir una reterritorialización. Y cito lo que dice Deleuze: cualquier cosa puede servir de reterritorialización, es decir, valer como territorio perdido. En efecto, uno puede reterritorializarse en un ser, en un objeto, en un libro, en un aparato o sistema. Cierro cita. Los personajes del cuento que sabe a paraíso buscan salir del territorio físico en el que viven, quieren una fuga de la represión del Estado y se reterritorializan en Nueva York, pero ya habían escogido su fuga y su nuevo territorio, que será el paraíso. Veamos cómo en estos cuentos los personajes de mujeres buscan sus propias líneas de fuga que las rediman de los márgenes impuestos por la multiplicidad de territorios y cuáles serán esas alternativas, si tuvieran alguna. Entiende la noche una raíz, la voz en cuerpo de camisa del narrador amplía el grupo de personajes de mujeres. Aquí no es una mujer rodeada de hombres como objeto de las máquinas del deseo, no. Aquí encontramos una máquina binaria de mujeres en la que de un lado están las beatas, las perfectas, las que dominan el territorio, y del otro está Gurdelia Grifito. Y cito: la Gurdelia Grifito nombrada, la vergüenza de los vergonzosos, el pecado del pueblo todo. Gurdelia Grifito, el escote y el ombligo de mano, al oír el séptimo ding-dong, terreno de la iglesia, se paró detrás del antepecho con su lindo abanico de nácar, tristras, y empezó a anunciar la mercancía. Cierro la cita. Una vez más, el margen de la protagonista es la prostitución en un territorio de carencias, en la que la pobreza material se impone. No obstante, Gurdelia vive en el margen del margen porque es una mujer negra, pobre y sola, a quien el rol de madre no le ha tocado, castigada por la pobreza, señalada y juzgada por otras mujeres, madres. Esta Gurdelia vive desterritorializada y por unas horas sintió en su vientre la posibilidad de encontrar su tiempo y su espacio, su territorio en su propio vientre. Y cito: Gurdelia, al verlo ir, sintió el vaivén del que no tiene vaca, no bebe leche, levantándole una parcela de la barriga. Esa noche apagó temprano y un viejo borracho se cansó de tocar. Cierro la cita. Aleluya Negra es un cuento en el que hay que detenerse, pues adelanta los temas que hoy por fin atendemos: nuestra negritud y la violencia contra la mujer. En este cuento todos los personajes son negros. Es un vecindario de gente negra. Sus maneras de hablar, sus maneras de celebrar, sus ritos, escritos a lo palés, poesía hecha ritmo, en la voz narrativa en cuerpo de camisa, también hecha prosa poética y toda ritmo. Y cito: rompe el tumen repique culebreo, tumen los codos, tumen las pencas, tumen las palmas, tumen la arena, tumen las bocas, tumen las almas. Caridad se detiene agitada. Cierro cita. ¿Y quién es Caridad? Ella es la Virgen de la Caridad, que cuida las aguas dulces, la reconocida Ochun, que personifica el amor y la fertilidad. Caridad, una hija de Ochun, que como ella le advierte a su abuela. La abuela dice: tú eres negrita de solar. Cierro la cita.
y que quiere ir a la fiesta de todo, a pesar de que las advertencias y las negaciones de la abuela son fuertes, porque sabe que allí, y cito, mira, gente, que esos son negros prietos que tienen el diablo por dentro. Tú no vas. Bendito, abuela, que le dijo que no, está presumía. Cierro cita. Finalmente, Caridad convence a la abuela y consigue el permiso para mirar de lejos y, con una advertencia clara, pero no se acerque mucho, que esos negros llevan el diablo por dentro. Cierro cita. Esa advertencia que se convierte en estribillo del poema elegíaco huele a tragedia. Y cito, Caridad siente la flor despuntando y solloza compases de un tum triste. Oye la voz de la abuela, esos negros tienen el diablo por dentro. Oye la voz de Carmelo el retinto pisoteándole la nuca. Cierro cita. Violada, Caridad adviene de su desterritorialización forzada, invadida por el diablo de la prepotencia machista, no se resigna a la ocupación de su cuerpo y recurre a la curandera, a Colaza, a la savia hierbera, y dice así este diálogo: abre, Colaza, y prepárame un hierbajo, o sáquemelo con ganzúa, o con retama, o con cuchillo, pero déjame la tela limpia. La Colaza abre los discos y las antigua. Carmelo el retinto me dejó el diablo adentro. Colaza se encierra en su cuarto de raíces. Caridad sigue oyendo la voz de la abuela. Bebe, como el fuego a la carne que desgarra, un dolor hondísimo que le hizo entraña de llaga viva. Por cada miembro sintió la hiel arrastrando agua y sangre. Tuvo que abrir las piernas como si jugase a brincar la tablita y sintió el diablo bajarle. Cierro cita. El margen de Caridad aumenta al de Burdelia la violencia de su desterritorialización, pues es en su territorio, entre los suyos, con sus creencias, su ritmo, su imaginario y su culto. Es allí donde la violan. De igual manera, este cuento se adentra en describir los resultados de esa violencia, en presentar la urgencia de un aborto temprano, antes de concebir del diablo, ante la certeza de una inmediata preñez, la certeza de que no es un hijo del amor, sino de la maldad, como si de la pastilla del día después se tratara, pero desde la purga del pecado, con dolor y muerte. Espiritualidades, pobreza y sus márgenes, la negritud desterritorializada en busca de su lugar en el mundo, son metáforas de la mujer en estos cuentos. Así encontramos en La Parentela, un cuento corto que no llega a micro, escrito en una prosa llena de una poesía irónica, toda una parodia que retrata a modo de parodia de contradicciones de un ateo que cree en las evidencias de sus sueños y la numerología pueblerina en la que pone las esperanzas de la prosperidad económica. La Parentela que buscan Tisbe y Príamo. Este es el cuento que inspira la obra de la que habló la doctora González, la ayer nuestra de cada día. Es de orden espiritual. Esa que con su experiencia en otro territorio, pues ya se han ido al otro barrio, pueden ayudarlos a dar con el número que se va a pegar en esa lotería clandestina de la abuelita. En un tono de comedia entre el sarcasmo y la denuncia, se entrelee en sus diálogos la carencia de la educación formal, la dependencia de la mujer casada en el hombre que si no es buen proveedor, no hay futuro. Y así dice, suena un diálogo de ellos. Píramo es un bien dualicio. Píramo de cuando en vez se atreve a decir, baje el tono, bájelo, porque es que ella le exige, ¿no? Que no lo bajo nada.
que los muertos te vacilan, que todas las mañanas tenemos el mismo circo, que los muertos esto, que los muertos lo otro, no ve que son espíritus lejanos, la prima Fresbinda que es prima tercera, que suena como alguien que dijo que eran primos terceros por ahí, pero estos son primos terceros que son espíritus y no le dan el número. Eso no les importamos un comino, son muertos lejanos. La territorialización de Tisbe está sujeta a la de Príamo, que a pesar de ser ateo, confiere a la intervención de los espíritus su posibilidad de encontrar su lugar en el mundo. Príamo piensa que será un viejito sandunguero con los verdes en el bolsillo. Tisbe piensa que será una viejita de vitrina con un camafeo en cada oreja. Mas saben que su territorio está al lado de los muertos cercanos. Hay unos cuantos, ¿verdad? Personajes de mujer que vale la pena verlas, escucharlas, a cada una de ellas. Pero no puedo irme sin hablar del cuento Memoria de un eclipse. Memoria de un eclipse está escrito en poesía, no solo en prosa poética, y hasta en verso, como los otros cuentos. Es que está escrito en poesía, y el ambiente que lo marca nos crea la ilusión y el misterio del amor en tiempos de guerra. De un amor nacido de la palabra y entre palabras. Reconocemos el tiempo y el espacio en que la voz narrativa, esta vez en cuerpo de camisa de domingo, nos habla del tiempo y su dolor. El de Einstein, porque su iluminación científica se volvió destrozo. Tiempo y espacio puertorriqueño en el que hubo quienes se indignaron de tanto maltrato a su nación, Puerto Rico. Todo dicho en un párrafo, todo poesía. Y ese párrafo dice así: como si nada tuviera que hacer, conservar en las horas que tenga el día su cuerpo otoñado, colorante para el pelo canoso, carmín tenue que devuelva frescura a las mejillas, limón nuevo para borrar las huellas de una vejez francamente prematura. El espejo no me retrata vieja, sacudir el polvo que duerme en las cartas, las del cuarto de atrás, anteriores al asunto de Hiroshima, las que escondiera en el patio el día que los hombres hicieran la revolución nacionalista, luego todas las que vinieron bajo la amenaza constante de la guerra tercera, hasta llegar a las últimas, la del lunes, soy siendo sin ti, la del martes, también se duele el mar, la del miércoles, en brisa y viento ven, y poco sería si fuera eso todo poco. Pero, y las que iban, las de ellas, habladoras como río, decidoras de amor, las del lunes, morir en la vida, no en el sueño, las del martes, eternidad, yo te poseo, las del miércoles, hazme un sitio para vivir colgada de tu alma, cartas que se sacaba de la entraña, siempre a siempre, desde a la vez que los japoneses amarillos, perversos, bombardearon a Pearl Harbor, y el periódico, al lado de la noticia de la traición y el desastre, galantemente dijera: caballero honorable desea corresponderse con dama exquisita que aún sueñe. Así el Virgita conoce el amor, en una suerte de club epistolar de corazones solitarios que le gana a las aplicaciones de búsqueda de pareja hoy y en la posibilidad del tejido amoroso y exquisito de la palabra, del ir y del venir en un mismo tiempo, en una estación postal, en unos tiempos revueltos. El Virgita es esa dama que se ha quedado en la espera de ese caballero honorable, porque su exquisitez le llega del alma, pues la intertextualidad con Santa Teresa de Jesús se repite: soy sin ser siendo en ti. Ese estado de espera del amado, solo que en el Virgita lo supone encarnado, ese estado del sin tiempo y el sueño en la espera de las palabras del amado, que la hacen lucir como la santa, que llegara a creer que la gente llega a creer que ella duerme de pie, así como si estuviera petrificada. El Virgita, la solterona del pueblo, es la mujer de sensibilidad decimonónica, que solo es capaz de dialogar con un espíritu romántico que la violencia de la guerra termina arrebatándole. Sin ese interlocutor de palabras honorables que la hacen soñar, se acaba la vida en este plano y tendrá que trascender. Memoria de un eclipse es una belleza de cuento que encierra la certeza del misterio del amor, pero a la vez la crudeza de la realidad circundante opuesta a la palabra del amor, la guerra, esa que cambia la historia y las historicidades individuales
con ello la manera de sentir el amor y cómo expresarlo. Elvirita no pudo trascender a la destrucción de un mundo primado por los sentimientos y el ingreso en otro de redefiniciones en que lo honorable y lo exquisito se definirán desde otro prisma, pues algo tapará el sol creando un eclipse que merece recordarse. La voz narrativa en Cuerpo de Camisa visita los barrios y en ellos encuentra historias de mujeres o historias que aunque en la sombra y a distancia hay que ver que son mujeres que los transforman. De los 15 cuentos que componen este libro, solo en 3 no son el motor de la historia un personaje de mujer. La Maroma, la muerte minúscula, la muerte mayúscula y Jum. Los demás presentan estereotipos de mujeres en nuestra cultura puertorriqueña, que nos atrevemos a concluir lo son también en nuestro Caribe, importante en y desde nuestro imaginario colectivo occidental afrodescendiente. Es que comparten unos márgenes que aún en la modernidad del comercio dirigido y enfocado en la mujer, como se presenta en el cuento, etc., parece perpetuarse la objetivación de la mujer en la mirada del hombre, por cierto, representado de un machismo controlador y violento, pero es desde la impotencia de la pobreza y de la marginación social. En etcétera, la mujer parece salirse con la suya y desquitarse de las infidelidades y desatenciones del hombre, mas no por medio de asumir responsabilidad de su libertad física y material, sino buscándola a la sombra de otro hombre. En etcétera, las mujeres compran en Franklin, una tienda que sería hoy Mariano, donde su ropa interior se exhibe por tanto Santurce, y es la década del 60, pareciera el otro lado del Brita, quedada en el umbral del triunfo colonial de Lela, mas ese margen de la imposibilidad de superarse intelectual y económicamente le sigue imponiendo una conducta dependiente de un hombre que en su pobreza encuentra poder solo entre sus piernas y parece que en su riqueza también. Ciertamente, en la colección de cuentos en Cuerpo de Camisa, la voz narrativa camina entre la gente en Cuerpo de Camisa, como ellos, dándoles voz, mostrando su belleza, denunciando sus pobrezas desde el lenguaje del corazón, el único posible para advertir el dolor de su desterritorialización física, pues le quitan su espacio, su territorio lo conservan miserable para obligarlos al suicidio moral o a ir en busca de una reterritorialización física, entendiéndose como emigrante o en nomadismo en las calles de su propio país o reterritorializándolo en el viaje de alguna droga o en la mudanza final al otro barrio, al territorio final. Estos cuentos cada vez cobran más vigencia, cada vez nos enseñan más sobre la escritura y su belleza, más allá del territorio patrio Puerto Rico, pero siempre desde él. Y le damos unas gracias tremendas y maravillosas a nuestro maestro Luis Rafael Sánchez. Antes que nada, nuestro agradecimiento a los ponentes por tan excelentes intervenciones y nos anima en estos momentos establecer ahora un diálogo que sea extensivo a nuestra audiencia. Tenemos micrófonos disponibles para sus preguntas, comentarios, reflexiones, tanto por parte del estudiantado como de nuestros compañeros colegas. Puedo dar unos minutos para que vayamos pensando, pero posiblemente apuntar que aun cuando decía al principio que serían ponencias desde distintas visiones, ciertamente hay un hilo conductor, como bien apuntaba la compañera, entre sus propuestas y sus miradas. El tema de la vejez, la precariedad, esos viejos que habitan y pululan en la obra dramática y cuentística de Luis Rafael Sánchez, y sobre todo los planteamientos que hacía el profesor Grateroli en términos de esa concepción de Dios, de la muerte, el poder político, esa Maggie que siente que tiene que convertirse en santa para satisfacer a un país, a un pueblo requerido,
necesitado de la construcción de una divinidad en su fondo nula, como apuntaba el compañero, en su fondo vacía, la de esa salvación. Finalmente, también pensar en lo que nos propone la profesora Santiago, esas mujeres que habitan problemáticas transgresoras igualmente en la obra. Así que para efectos de los compañeros estudiantes y nuestros colegas, podríamos decir que hay unas líneas de fuga interesantísimas en las tres ponencias y en estos momentos estamos más que dispuestos a establecer y continuar ese diálogo. ¿Vale? Si hay compañeros, colegas que también quieran aportar, están más que bienvenidos. Les damos unos momentos para pensar. Compañera, si usted quiere hablar, lo pedimos. Está todo en la... Sí, se te oye. Somos tantos que nos escuchamos todos. Vale. Quiero agradecer al comité organizador, a la doctora Denise González, al doctor Graterole y a la doctora Alina Luz Santiago por unas presentaciones de calidad, que han sido muy incisivas, y a la doctora Daniel Santiago, a la doctora Amina Román por moderar esta actividad. Yo creo que lo que han mencionado los tres, creo que han coincidido, que la obra de Luis Rafael Sánchez, en el cuento, en el drama y en la novela, introdujo una tradición de ruptura que luego vamos a ver en revistas literarias, que luego vamos a ver en escritores más jóvenes, y me parece que eso todavía es relevante, y escucharlos ustedes hacer estas presentaciones me llena de mucho orgullo, así que ese sería mi comentario y mi agradecimiento. Gracias, profesor. Gracias. Sí, la profesora Ana Santiago. Sí, me pareció importante que se discutiera a Marusa Villalta. Me ha sorprendido muchísimo ese diálogo también con esa dramaturga tan importante, que es nuestra también, de Latinoamérica. Entonces, en cuanto a la reacción a la ponencia del profesor Graterolo, que está profunda, habíamos él y yo sostenido unas conversaciones previas a este encuentro. Nada, yo compartiría, ¿verdad?, que el existencialismo teatral, al igual que todo existencialismo, reconoce y saluda a Dostoyevsky, ¿verdad? El mismo Sartre lo plantea así, pero se reformula a sí mismo y trae su propia propuesta y dialoga, ¿verdad?, el montaje mío con Albert Camus, porque había que tomar la decisión sobre ese final. Y qué es el infierno exactamente. Entonces ahí Luis Rafael, que se ha pasado jugando durante todo el texto con diferentes formas teatrales, incluyendo la del rito, está construido a base de ritos para ir llevando incrementando la manipulación de Maggie, e incluso ese tercer acto me parece que es vuelta sobre sí mismo, muy del teatro del absurdo, de no pasa nada más, en el sentido que se rompe con el concepto convencional de la acción dramática lineal, esa que avanza, esa del devenir. Sí, un poquito en Maggie ocurre un devenir, que es la decisión final. Entonces, ¿dónde vemos a Albert Camus en la lectura que yo hago? Es en el mito de Sísifo, y ella se mantiene viva porque acepta el absurdo de la vida, el absurdo que le ha tocado vivir dentro de su bajo nivel de escolaridad. Ella tiene un despertar de su conciencia y reconoce que el infierno son los demás, ese que le ha tocado vivir,
y por eso se tomó la decisión de esas siluetas casi gigantescas sobre ella dentro de los recursos que, ¿verdad?, que tenemos. Así que yo añadiría, ¿verdad?, a lo que es muy bien expuesto, que hay un diálogo del autor, él lo reconoce en sus biografías, con la náusea de Sartre, y como él tiene formación, o sea, él inició en el teatro, a mí yo enfaticé la presencia de Sartre y de Albert Camus, que es la base ideológica que estudiamos cuando estudiamos el existencialismo teatral y el teatro del absurdo. Y es el teatro del absurdo el que nos evita el suicidio, ¿verdad? El aceptar que tengo que cargar esta roca todos los días hacia arriba como Sísifo, y cada vez que lo intento tengo esperanza, que es lo que pasa con Maggie, tengo esperanza, aunque llegue allá arriba y vuelve y caiga, pero volverlo a hacer todos los días aunque es absurdo, me mantiene viva, me mantiene afirmando para los demás seres Magdalena, pero yo sigo siendo Maggie, la que carga la roca. Así que pues, reconocemos, ¿verdad?, que Sartre alaba, reconoce, incluso Luis Rafael pone la frase de si Dios no existe, el mundo está perdido, pero la pone en el patriarcado, la pone en el cura, pero en Maggie no. En Maggie no. Maggie es una mujer de una fe sencilla, Dios existe para ella, no se lo cuestiona, incluso es una preconcepción de Dios, que incluso ella dice, Dios mío, no hable esas cosas en mi casa que dicen que Él tiene una ira muy fuerte y nos puede incendiar, nos puede quemar, se puede molestar mucho Dios. Y la de la culpa, ¿no? Eso le permite la manipulación al hombre. Y entonces yo, ¿verdad?, entrando en diálogo con la ponencia, descubro que Luis Rafael conscientemente tiene una experiencia lúdica de todas sus lecturas y las va poniendo en boca de los personajes y reformulándolas, ¿no? Y yo planteo, ¿verdad?, que es un existencialismo social y con una solución absurda para el personaje principal. Esto lo digo a manera de reacción, ¿verdad? Me parece estupendo que como lo viví yo en mi bachillerato, que compañeras de filosofía se interesen por el teatro, así que estoy más que agradecida. Así que te lo agradezco, Graterole, y vamos para adelante. Gracias por esa intervención, profesor. Sí, no, gracias a ti, también por haber traído esta obra y haberme expuesto a esta gran obra. Se añade a algunos intentos que estoy haciendo, René Marqués, los Solestruz, con la muerte de Lincoln en el Palacio, por un lado a dialogar con la filosofía, y ciertamente, en el aspecto de la dramaturgia, obviamente ahí no me meto porque ese no lo domino. En el aspecto filosófico, definitivamente, está Sartre presente, está Camus, el mito de Sísifo, el absurdo. Ahora, ¿quién impone el absurdo? Por eso es que también en un contexto político como el que estamos experimentando, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel global, pues como que, déjame darle un poquito de visibilidad a Dostoyevsky, el gran inquisidor, ponerlo a dialogar con Luis Rafael Sánchez, cómo da cuenta de todo lo que está acaeciendo a nuestro alrededor, incluso el absurdo, pues mira, hacemos las paces con lo absurdo, no hay problema, incluso parte de eso es el devenir, parte de eso es lo que mencionaba yo, la física heraclitiana, que siempre está en constante flujo, hacer las paces con el orden del caos, definitivamente. Ahora, ¿qué tipo que me impongan a mí el absurdo, que nos impongan, que nos regulen nuestras vidas, que se metan en nuestros cuerpos, incluso de cuándo parir y 20.000 formas en nombre de lo trascendente, en nombre de la divinidad? Es algo que como que un punto que quise traer, que incluso
leo esta parte de Freud que dice Freud al respecto: no habiendo ya más nada que un solo Dios, las relaciones con él pudieron recobrar todo el fervor y toda la intensidad de las relaciones infantiles del individuo con su padre. Mas a cambio de tanto amor se quiere una recompensa: ser el hijo predilecto, el pueblo elegido. Mucho tiempo después ha elevado la piadosa América la pretensión de ser God Own Country. Sigmund Freud, por venir una ilusión. Sí, solamente lo que pasa es que el absurdo, lo que se está planteando en la obra es que el absurdo es la alternativa de vida frente al infierno impuesto. O sea que el absurdo lo traigo como un elemento de supervivencia ante el infierno, porque es una respuesta a la Segunda Guerra Mundial, que el existencialismo no pudo en su forma enfrentar ese infierno, ¿no? Utilizó las mismas formas de esa burguesía que nos llevó a ese infierno de la guerra. Entonces el teatro del absurdo la rompe a manera de supervivencia. Era todo lo que quería aclarar, perdón. Le añado Jaspers, Salvación. ¿Cómo? Karl Jaspers, el existencialismo cristiano que estaba muy en boga en los 60, que entronca con el absurdo como salvación. Gracias, profesor. Tenemos un estudiante que quiere tener Hola. un turno. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo está? La pregunta que tenía, según los diferentes tipos de modalidades que el autor utilizó para expresar su mensaje, me interesó cómo él presentaba el antagonismo de su historia. Y quería preguntarle a cada uno de los participantes qué usted opinó de eso, o cómo usted lo vio. El antagonismo en cada historia, es decir, en el teatro, en la filosofía de la persona, al ponerlo en papel. A cada uno de los ponentes se interesaría escuchar cómo ellos miraron el tema del antagonismo. Yes. Vale, compañeros. Y yo soy el verdugo del tiempo y les queda poco tiempo. Bueno, pues, por un lado, me parece uno de los textos de los autores que me parece no haber mencionado y que el carácter antagónico es crucial, es Hegel. Incluso menciono por ahí la conciencia desaventurada subyacente, que es una manera de cómo se manifiesta lo antagónico y la negación en el texto de Luis Rafael Sánchez, que es vital. Me parece que hasta aquí, en términos de las preguntas, pero nos gustaría que la profesora Lina Luz Santiago leyese una comunicación muy conmovedora de parte del escritor Luis Rafael Sánchez. Adelante. Al alumno que se acercó, muchas gracias por su participación y su pregunta. Hemos asumido, la doctora González y esta servidora Alina Luz, la respuesta del profesor Grateroli en vista del corto tiempo que tenemos, pero en mi planteamiento, ¿verdad? Como viste, pues toda esa antagonismo o el binarismo, ¿verdad? Que no solamente es a nivel de género, sino interno en cada uno, y que por supuesto se refleja con crudeza en la vejez. De eso, como ya tú ves, podemos estar el día entero, pero agradecida por tu participación. Una última cosita, Alina. Ajá. Antagonismo también viene de una palabra griega que se llama agón, una palabra que se traduce como lucha. De esa palabra también viene protagonista, viene también agilidad y viene también agonía. Todo eso es una palabra, agón.
Perdón. No, perfecto. Viste, podemos estar la tarde, pero no la tenemos. Pero eso anuncia a quienes nos vayan a ver y a los que están aquí, hagan saber que estos diálogos los necesitamos. Y necesitamos escucharlos a ustedes, dialogar con nosotros. Así que abrimos las puertas para eso. Así que, joven, yo usted reclama esos espacios para esta conversación. ¿Está bien? Gracias. Me hicieron llegar esta carta y me gustaría a lo mejor, en un buen cierre, que le enviara nuestro escritor celebrado, Luis Rafael Sánchez. Y dice así: Santurce, Puerto Rico, a 19 de abril del 2023. Dirigida a la doctora Aida I. Rodríguez Roy, rectora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Estimada doctora Rodríguez Roy, gracias a la comunidad universitaria humacaeña por la continua valoración y revaloración de mi trabajo. Ello me honra, como también me honra la reposición de la pieza teatral Ocas y el alma, bajo la dirección de la doctora Anamín Santiago Flores. Hasta la semana próxima, cordialmente, Luis Rafael Sánchez. Esta es una carta que nos honra, nos alegra y que nos recuerda que este teatro debe llamarse Luis Rafael Sánchez. Gracias. Sí, antes de finalizar, nada más un recordatorio para todos que en la tarde de hoy y a partir de la 1 de la tarde estarán con nosotros los poetas, el Festival de Poesía en este mismo teatro, Festival Internacional de Poesía en UPB con poetas invitados internacionales y de Puerto Rico. A las 2 de la tarde, de 2 a 3, la proyección